Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Presidente, ciudadanos diputados, verificado el número de miembros de la comisión delegada, existe el quórum exigido por el reglamento, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Por favor, de lectura del acto correspondiente de la sesión anterior. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral cuarto, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la comisión delegada el martes 1 de febrero de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Gonipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura de la cuenta. Primero, comunicación suscrita por el diputado Edwin Luzardo, jefe de la fracción 16 de julio, por medio de la cual solicita la incorporación y juramentación a la Asamblea Nacional al diputado Elías Besis, titular de la cédula de identidad número 9.612.571, tercero en la lista de diputados del Estado Bolívar. Segundo, comunicación suscrita por el diputado Marco Aurelio Quiñones, jefe de la fracción de Voluntad Popular, por medio de la cual solicita la incorporación y juramentación de la segunda suplente a diputado lista a la Asamblea Nacional por el Estado Trujillo, a Luisa del Pilar García Ramírez, titular de la cédula de identidad 5.767.961. Lectura. Tercero, comunicación suscrita por la diputada Deyalixa Aray, jefa de la fracción de Concertación por Venezuela, por medio de la cual solicita la incorporación y juramentación a la Asamblea Nacional a la diputada Gladys Herrera, titular de la cédula de identidad número 6.384.521, cuarto en la lista de diputados del Estado Barinas. Lectura. El presidente procedió al acto de juramentación de los diputados electos. Gladys Ávila Herrera de Aguilar, cédula de identidad 6.384.521, diputada electa por la lista por la Asamblea Nacional por el Estado Barinas. Elías Besis Grequis, cédula de identidad 9.612.571, diputada electa por el lista a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar. Luisa del Pilar García Ramírez, cédula de identidad 5.767.961, diputada electa por lista a la Asamblea Nacional por el Estado Trujillo. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre la vinculación de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro con el narcotráfico y otros delitos. Segundo, debate sobre la situación salarial de los profesores universitarios tras el fallecimiento de los docentes en estado de desnutrición. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre la vinculación de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sobre el narcotráfico y otros delitos. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Abilio Trocones, vicepresidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, quien denunció que además de la evidente vinculación que tiene el régimen con el narcotráfico, delincuencia organizada y contrabando de combustible que involucran militares, fiscales y alcaldes del PSUV e ilegítimos diputados, asimismo, ha logrado que el régimen sobreviva, entre comillas, con los negocios turbios y delincuenciales que efectúa con otros gobiernos tiránicos del mundo a costa del sufrimiento de Venezuela. Para continuar el debate, la presidencia le concedió el derecho de palabra a los diputados Gaby Arellano, José Luis Pirela y Rommel Guzamana, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura
del segundo punto del orden del día, debate sobre la situación salarial de los profesores universitarios tras el fallecimiento de los docentes en estado de desnutrición. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Mildred Carrero, quien se refirió específicamente a la situación de los profesores universitarios del Estado que representa, que calificó de escalofriante producto de los sueldos y salarios miserables y de muerte que reciben los docentes del régimen de Maduro. Levantamos nuestra voz a todas las instancias internacionales, inclusive la Corte Penal Internacional, CPI, del régimen. Contra el sector universitario debemos hacer todo el esfuerzo posible para recuperar un nivel de vida digno para nuestros docentes, empleados, obreros y estudiantes universitarios, uno de los valores más importantes de un país. Cierro comillas. Envió un mensaje a todos los ciudadanos del sector político y sociedad civil, que con esfuerzo de todos es que se le podrá poner fin a esta dictadura que llamó sangrienta y esclavizadora de personas y conciencia. Luego tomó la palabra la diputada por el Estado de Amazonas, Rosa Petit, quien indicó que la muerte de la profesora universitaria Isbelia Hernández por desnutrición el pasado 23 de enero en la ciudad de Mérida es ejemplo de las condiciones críticas de desnutrición en que viven los formadores del futuro en Venezuela. Abro comillas, desnutrición, muerte, salario, es el pan nuestro de cada día. En Venezuela, de hoy que vive fuera de la cápsula de la capital y de venezolana de televisión, donde no pasa nada. Y todo está bien. La Venezuela del Zulia, Amazonas y Apure, Táchira, Falcón, Lara, es la Venezuela que sufre, llora y que tiene la esperanza que esta situación pueda cambiar. Cierro comillas. En este sentido, la diputada Petit solicitó a la presidencia para pasar un video del presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, APUC, Víctor Márquez, quien habló sobre la continua violación de la Constitución y demás leyes en materia salarial en contra de los profesores, trabajadores y estudiantes de las Márquez explicó que para entender la situación de la crisis de la universidad, profesores y trabajadores, hay que ubicarla dentro de una estrategia que se inició luego de la derrota de la toma de la sala de sesiones del Consejo Universitario de la UCB. A partir de ese momento, por la vía de la fuerza, es tomada progresivamente la institucionalidad universitaria. Agregó que la toma de la UCB se soportó en el cerco presupuestario, el desconocimiento de las normas de homologación y del uso de la violencia como arma política. Posteriormente se le añadió la judicialización de la vida universitaria. Abro comillas, hoy esta estrategia condujo a la destrucción de la planta física, la desaparición de la discusión, de la contratación colectiva con las organizaciones representativas de los trabajadores y la imposición de la convención colectiva única del sector universitario con la complicidad de la Federación de Maletín Progubernamental. Cierro comillas. Añadió que se impuso una tabla salarial que considera violenta la Constitución e implementa la modificación del salario, donde además desaparece como patrono las autoridades universitarias y la transformación de empleados públicos a todos los que laboran en las universidades. Asimismo, destacó que desaparece en la práctica la autonomía administrativa a través del control de las nóminas utilizando el sistema Patria y el pago de prestaciones a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, así como la ausencia de recursos destinados a cumplir con las actas convenios que conducen a la desaparición del derecho a la seguridad social y por ende la salud. Abro comillas, hoy quienes laboramos en el ámbito universitario tenemos un ingreso que está por debajo de la canasta alimentaria, afectando la calidad de vida y la salud. Esta política ha generado una fuga masiva del recurso humano,
afectando los procesos de docencia, investigación y extensión. Esta destrucción en la sociedad del conocimiento pone en serio peligro el futuro del país. Cierro comillas. Para continuar el debate, la presidencia le concedió el derecho de palabra a los diputados Luis Barragán, Tamara Adrián, José Antonio Mendoza y Milagros Eulate, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el acta leída por secretaría, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada el acta leída por secretaría. Por favor, secretario de lectura a la cuenta. Señor presidente, primer punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, remitiendo propuesta de modificación de discriminación de las diferentes partidas que conforman el presupuesto especial contenido en el reglamento de ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Por favor, remítase a la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional. Siguiente punto de la cuenta. Segundo, comunicación suscrita por la diputada Nora Bracho, jefa de la fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo, por medio de la cual solicita la incorporación y juramentación a la Asamblea Nacional de la ciudadana Lucrecia María Margarita Morales García, titular de la cédula de identidad 7.761.858, quien quinta en la lista de diputados del Estado Zulia. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Por favor, de lectura. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Por medio de la presente solicito, en mi carácter de presidenta de la fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo, la incorporación y juramentación a la Asamblea Nacional Legítima de la ciudadana Lucrecia María Margarita Morales García, titular de la cédula de identidad número 7.761.858, quinta en la lista de diputados del Estado Zulia, en Caracas a la fecha de su presentación. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Designo a una comisión incorporada por la diputada Nora Bracho, Macario González y la diputada Yalitza Aray para examinar las credenciales de acuerdo al reglamento interior y de debates. Adelante, diputado. Tiene derecho de palabra la diputada Nora Bracho. Adelante, diputada. Presidente, hemos recibido la documentación de la siguiente ciudadana. Lucrecia María Margarita, titular de la cédula de identidad número 7.761.858, diputada electa por el Estado Zulia para la Asamblea Nacional. Esta ciudadana tiene todos los documentos en regla y acordes para ser juramentada ante esta Cámara. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Nora Bracho. Se procede entonces al acto de juramentación de la diputada electa. Por favor, abrir su cámara. Ahí está ya la diputada Lucrecia María Margarita Morales García, diputada electa por lista en el Estado Zulia. Juro usted ante Dios y ante la patria cumplir fielmente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y con los deberes inherentes al cargo de diputado a la Asamblea Nacional, para el cual ha sido electa. Muchísimas gracias, diputado. Hoy un deber
con el país, representar este Parlamento en resistencia, electo en el 2015, si así lo hiciera, que Dios y la patria y el pueblo se lo premien, si no, que os demanden. Queda usted juramentada y puede tomar posesión de su cargo. Gracias, señor presidente. Hecha esta juramentación, pasamos a un punto de información a cargo de la diputada María Concepción Mulino. Adelante, diputada. Presidente Juan Gerardo Guaidó y demás compañeros diputados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. El día de hoy, con la venia de ustedes, traigo un punto de información referido a un comunicado conjunto emanado en fecha 2 de febrero del 2022 por las Academias Nacionales de Venezuela ante la situación de las instituciones científicas, humanísticas y de educación superior del país. Este comunicado ha sido suscrito de manera conjunta por la Academia Venezolana de la Lengua, por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, por la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, por la Academia Nacional de la Historia, por la Academia Nacional de Ciencias Económicas, por la Academia Nacional de Medicina y por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, donde advierten sobre la ruina de la actividad formativa y de investigación sobre la base de la negativa de negar los recursos que por derecho le corresponden a las universidades autónomas, a los institutos de formación científica y a las academias nacionales como espacios propios históricos donde fluye el pensamiento creativo y crítico. También advierten sobre la segunda variable económica que ha influido de forma impactante contra las instituciones, como es el paupérrimo salario que deben a los profesores, empleados y obreros, la carencia de protección social a estos empleados y la falta de recursos económicos para desempeñar sus tareas, así como la baja suma o monto de las becas para estudiantes, que ha traído como consecuencia que el abandono del país de un porcentaje significativamente alto de profesores e investigadores, así como también del resto de trabajadores administrativos de universidades, institutos de formación científica y de las academias, y también de los estudiantes que han tenido que emigrar en busca de lugares más apropiados para su formación. Hace un exhorto sobre esta situación a tomar conciencia de la importancia de las instituciones para el desarrollo de la sociedad y para poder superar las grandes dificultades que afronta Venezuela el día de hoy. Gracias, es importante tener este punto de información en cuenta. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias, diputada. Por favor, secretario de lectura, la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la situación que viven los venezolanos que se ven forzados a migrar como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja ocasionada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Segundo, debate sobre la situación agroalimentaria en el país. Tercero, debate sobre la crisis generada por las inexistentes políticas económicas a favor de la población y el aniquilamiento del poder adquisitivo del venezolano en manos del régimen. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día leída por secretaría. No hay propuesta de modificación. Se considera aprobada entonces la propuesta de orden del día. De lectura entonces, secretario, a el primer punto del orden del día. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados, el primer punto del orden del día aprobado es el siguiente. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la situación que viven los venezolanos que se ven forzados a migrar como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja ocasionada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. En este sensible punto tiene la palabra para iniciar este debate el diputado Marco Aurelio Quiñones. Adelante, diputado.
Señor presidente, colegas parlamentarios, hemos decidido asumir este derecho de palabra para presentar ante esta Cámara un proyecto de acuerdo que trata de recoger el dolor de millones de venezolanos, quienes vimos el corazón estremecido producto de la nefasta noticia que nos llegara de la muerte de un niño venezolano, quien tratando de huir de la emergencia humanitaria compleja, acompañado de su madre, perdería la vida producto de una bala con la cual lo recibiera la Guardia Costera. Es esa Guardia Costera los protagonistas y autores materiales del crimen. Pero hay un autor intelectual de este y otros crímenes, quienes usurpan el poder en Venezuela y han generado la peor crisis de la historia del continente en los últimos 100 años. Quienes se han encargado de enlutar millones de hogares, quienes son también los culpables de las otras 2 muertes de niños y de otras tantas muertes que han ocasionado el terrible riesgo que significa para nuestros conciudadanos atravesar fronteras buscando mejores condiciones de vida. Nadie se explica en el mundo entero cómo un país con las riquezas como Venezuela tenga a sus ciudadanos huyendo de la manera en que lo están haciendo. Y es que así son las dictaduras, así de nefasto es lo que están viviendo nuestros ciudadanos. Yo me imagino y me permito hacer un ejercicio tratando de pensar en lo terrible que será para esa familia recibir la llamada de que luego de haber despedido a sus familiares en las puertas de su casa, los llamen para decirle que murió su nieta, que murió su sobrino, que murió su hermano, que murió su primo, como está pasando todos los días. Eso viene a consolidar la era de luto para esa familia, porque ya los novenarios habían comenzado desde el mismísimo día que se dieron aquel abrazo de despedida. Son nuestros venezolanos y nuestros ciudadanos los que están muriendo. Más de 6 millones de los nuestros, del timbo al tambo, peregrinando en el mundo entero, tratando de buscar la forma de no morirse de hambre, pero para que además quienes ya están entrados en edad, que aguardan seguramente en Venezuela, puedan tener algo de sustento que se les pueda enviar desde afuera. ¿Qué tanto vale el poder? ¿Qué tanto valen los negocios que tienen como para seguir enlodando sus conciencias, cargando sobre sí la muerte de cada vez más venezolanos? ¿Vale la pena el poder a costa de la muerte de nuestra gente? ¿Vale la pena seguir siendo los protagonistas de la emergencia humanitaria que hoy mata gente no solo atravesando fronteras, sino además en las puertas de nuestros hospitales? ¿Hasta cuándo la dictadura le pone la rúbrica a los peores capítulos de la historia venezolana? Es por eso que ese pueblo y ese país, determinado a ser libre, que está buscando la manera de superar definitivamente esta pesadilla, jamás puede formar parte de lo que significa esta era de mentira y de engaño, donde la dictadura está tratando de hacer ver desde los últimos meses que Venezuela cambió y que todo es una maravilla, utilizando toda una estratagema a través de personas influyentes en redes sociales para tratar de vender una falsa normalidad. Que lo sepa el mundo, nadie se va huyendo de estas condiciones de un país que está en perfecta situación. Nadie se va huyendo ni arriesgando a su vida ni arriesgando a sus hijos si Venezuela estuviera bien. Decía el poeta Andrés Eloy Blanco, cuando se tiene un hijo se tienen todos los hijos del mundo. Y hoy Venezuela tiene 6 millones de sus hijos regados en el mundo entero, tratando de buscar la forma de que ellos y los suyos no se mueran de hambre, no se mueran de mengue en un país donde le están negando la posibilidad de cualquier sueño. ¿Dónde quedaron los sueños de este niño? ¿Dónde quedaron las esperanzas de su familia? ¿Quién le borra, quién le seca el llanto y la lágrima eterna a la madre que le tocó verlo partir de este mundo? ¿Qué va a hacer la dictadura para reparar a estas víctimas? Es prácticamente imposible poder borrar de la conciencia colectiva esto que estamos viviendo. Hemos recibido en la Comisión de Justicia y Paz y en la Subcomisión de Exiliados relatos que podrían quebrar el alma de toda la nación, de lo que le toca vivir a nuestros conciudadanos. Y la dictadura lo sabe, pero no le importa. No le importa ni el país ni los ciudadanos, solo le importa hacerse eterno en el poder. Esos, los culpables intelectuales de todas estas muertes, de las peores penas que está pasando el pueblo venezolano, esos que secuestran el poder porque es su única meta de vida y a quienes nos oponemos y nos opondremos hasta el día en que le pongamos fin a esta pesadilla, y la única forma de lograrlo es ponerle fin a la dictadura que representa Nicolás Maduro. Al mundo un mensaje claro:
un ciudadano que está pidiendo refugio, un ciudadano con el tricolor todavía tatuado en el corazón, fresquito, saliendo de su frontera, a quien seguramente en cualquier entrevista se le quiebra la voz, entre la confusión de saber si se va a quedar, si no se va a quedar, el propósito que lleva al país que llega, y la madre que quedó llorando en Venezuela. Cuando un ciudadano venezolano pide refugio, lo pide no solo para colaborar con el progreso del destino donde llega, sino además lo pide en medio de la peor situación que nos ha tocado vivir, huyendo de una emergencia humanitaria y de una dictadura que de forma atroz persigue a sus ciudadanos. Ninguno de los métodos otrora conocidos de cualquier dictadura en el mundo le ganaría la competencia a la manera vil a que estos quienes secuestran hoy el poder en Venezuela le están poniendo fin a la vida de nuestros ciudadanos. Es por eso, señor presidente y colegas parlamentarios, que traemos un proyecto de acuerdo en el cual ponemos la responsabilidad donde toca, donde corresponde, señalando a la dictadura como principal y fundamental responsable de estas muertes, pero además dejando claro que solo a través de poder abrirle la libertad a Venezuela puede retornar el bienestar y el progreso, y podemos no solo hacer un llamado a los ciudadanos que se han ido a que regresen a reconstruir nuestro país, el país de todos, sino que además evitaremos definitivamente que más venezolanos sigan poniendo su vida en riesgo, huyendo a través de la frontera. Señor presidente, colegas parlamentarios, este proyecto de acuerdo simplemente aspira a ser parte de ese gran pañuelo que necesita el país para secar las lágrimas del dolor. Aspira a ser una simple brújula que nos permita seguir reforzando a nivel político, a nivel de las gestiones humanas que podemos hacer para tratar de ponerle fin y tratar de ir paliando los sufrimientos del pueblo venezolano. Hoy Venezuela confía en nosotros, señor presidente. Hoy la atención a los migrantes que se ha logrado desde el gobierno interino. Hoy la mano extendida para tratar de que esa calamidad que llevan a cuesta cada vez sea menos pesada es sin duda alguna un elemento paliativo en medio de tan difícil situación. Pero la verdad es que solamente los venezolanos dejarán de vivir así en el momento en que retorne la libertad, recuperemos la democracia y podamos reconstruir un país para todos, con oportunidades para todos y donde definitivamente los sueños de cada venezolano puedan tener un asidero y un final justo, porque solamente muere un sueño una vez que se hace realidad. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, colegas parlamentarios, y nuestro abrazo de solidaridad, de fortaleza, de lo sentimos mucho y lo seguiremos sintiendo a la familia de quienes han perdido la vida en las fronteras y a todo el pueblo venezolano por esta terrible era de pesadilla a la que nos ha sometido la dictadura de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, diputado Marco Aurelio Quiñones. Tiene la palabra la diputada Marianela Fernández. Muy buenos días. Con la venia del señor presidente Juan Guaidó, solicito se coloque previamente a mi intervención la imagen del niño fallecido en la tragedia de Trinidad y de su madre, así como también el audio donde ella explica la tragedia que vivió. Muchas gracias. Por favor, diputada, adelante. Prima, perdí mi hijo, prima. Explícale tú, Ariel. Prima, anoche nos agarró la costera y eso fue plomo y me mataron el muchachito en mis manos. Mi hijo quedó muerto. Mi hijo le explotaron la cabeza anoche, prima. Yo estoy tiroteada también. Ay, prima, ay, muy no. amoroso. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Estimados colegas diputados, señores de los medios de comunicación, el tema que hoy nos ocupa, confieso que como madre venezolana se me estruja el corazón y ante el dolor y la impotencia es difícil que fluyan las palabras necesarias para condenar enérgicamente el ataque criminal y asesinato de un bebé venezolano, Yaelvis Santoyo, quien en brazos de su madre estaba bote
que los trasladaba desde Delta Macuro a Trinidad y Tobago. Y allí fueron interceptados por una embarcación artillada de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, y disparando a mansalva se produjo este trágico accidente. Al respecto debemos reafirmar primeramente la violación al derecho a la vida en un uso desproporcionado de la fuerza y de las armas. Al primer ministro de la República Insular, Keith Rowlett, desde la legítima Asamblea Nacional le decimos: no basta con transmitir unas condolencias a la familia del bebé fallecido a través de una funcionaria del régimen, en este caso Delcy Rodríguez, por cierto, gobiernos aliados. Lo verdaderamente serio e institucional es que usted inicie una investigación en su país y se haga justicia con los responsables del hecho. No es como irresponsablemente se comunicó que el ataque fue en defensa propia. ¿Defensa propia de quién? Unos migrantes desarmados a bordo de un peñero, huyendo no de su país, porque los venezolanos no huimos de nuestro suelo, huimos de un régimen que ha sumido al pueblo en la peor de las crisis humanitarias complejas de nuestra historia. Diario los más elementales derechos humanos. Por eso, señor primer ministro de Trilio, a la ley y a los tratados internacionales, que se esclarezcan los hechos, porque verdaderamente no hay excusas para haber cometido este ataque criminal y desarmado contra migrantes venezolanos. Esto sumado a las tragedias diarias de náufragos, deportaciones, maltratos en los aeropuertos y actos xenofóbicos contra nuestros connacionales. Los venezolanos realmente nos sentimos impotentes y nos preguntamos: ¿cuántos más deben morir o ser atropellados o recibir maltratos en estas circunstancias? Es por ello que hoy, desde la bancada de Un Nuevo Tiempo, apoyamos este acuerdo que hoy se presenta, pero adicionalmente, tomando en cuenta el compromiso del presidente Guaidó y de esta legítima Asamblea Nacional, y arrogándonos con humildad la representación del pueblo venezolano, solicitamos se exija a la Organización de Estados Americanos se aperture el debate sobre estos acontecimientos. Específicamente, en el caso de Trinidad y Tobago, siendo miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos, pues que se lleve a cabo en el seno de la organización dicho debate. Es necesario y obligante elevar nuestras voces de protesta permanentemente a nivel internacional hasta conseguir. No basta solo con acuerdos. No estamos solicitando que se nos deje vulnerar las leyes de otros países. Estamos pidiendo respeto a la vida y dignidad de nuestros connacionales, porque verdaderamente ya no cabe más dolor en el corazón de los venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marianela Fernández. Tiene la palabra la diputada Liz Carolina Jaramillo. Señores de la Junta Directiva, colegas diputados y diputadas, no es un hecho aislado lo que viene sucediendo con la migración venezolana por las fronteras hacia Trinidad y Tobago. Hoy más de 6 millones de venezolanos y venezolanas, hombres, mujeres, niños y niñas, huyen de una emergencia humanitaria compleja, traducida en hambre, violación a nuestros derechos humanos, dejando atrás una vida entera, familia, pertenencias, sus carreras, perdiéndonos nosotros un capital intelectual que pudiera estar hoy ayudándonos en la recuperación, y se ven movidos a otras latitudes. El 18 de enero, la niña de 7 años, Victoria Lugo, murió ahogada al intentar cruzar junto con su madre el Río Grande hacia Estados Unidos. El 29 de enero, el menor de 2 años, Keiler Vargas, perdió la vida en el recorrido entre Perú y Bolivia, que junto a su familia intentaban ingresar a Chile. Y el pasado 5 de febrero, el niño Yaelvis Santoyo Saravia, de 1 año de edad, falleció en una embarcación de migrantes interceptada a disparos por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.
Desde este espacio incluso hemos denunciado el supuesto naufragio de embarcaciones que han zarpado de Guiria en el estado Sucre y La Vela en el estado Falcón, relacionado a redes de prostitución y trabajo forzoso, para los cuales el gobierno de Trinidad y Tobago ha prestado poca o ninguna colaboración. Además de exhortar a toda Venezuela a luchar unidos por lograr nuestra recuperación y democracia, también exigimos hoy que el Estado de Trinidad y Tobago ofrezca políticas migratorias coherentes con los derechos humanos y que garanticen una protección integral a los y las venezolanas. Muchas gracias. Pedimos conexión con la diputada unos segundos, por favor. Vamos a seguir con la diputada Ana Salas. Adelante, diputada. Ciudadano Juan Guaidó Márquez, presidente de la Legítima Asamblea Nacional, estimados colegas, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. En el día de hoy nos corresponde tratar la situación que viven los venezolanos que se ven forzados a migrar como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja ocasionada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La inestabilidad, la hiperinflación y la crisis económicas son las principales causas del éxodo de venezolanos. También aunado a esto, la corrupción y la mala gestión. Esto se traduce en una crisis de derechos humanos y humanitaria, porque la severa escasez de medicina y alimentos afecta gravemente la posibilidad de los venezolanos de acceder a una nutrición y servicios de salud adecuados. Cuando se expresa el acceder a una nutrición adecuada, hay que evaluar el poder adquisitivo del venezolano asalariado y de todos aquellos jubilados y pensionados para comprar sus alimentos, necesidad natural de todo ser con vida. Los venezolanos, al no encontrar una solución, una respuesta en su país por parte de quienes se mantienen en el poder y son responsables de esta crisis, Maduro y sus cómplices. Hoy somos los venezolanos los que representamos el mayor de los éxodos de Latinoamérica en los últimos 50 años. Nuestros hermanos venezolanos huyen de la peor crisis económica de la historia reciente del país, con la mayor inflación del mundo y con problemas de desabastecimiento de ciertos alimentos, medicinas y productos básicos. Igualdad para muchos, ver tantos bodegones con diversidad de productos para el consumo, si la mayoría de los ciudadanos no los pueden adquirir porque lo que logran conseguir de dinero, entre otras vías por el trabajo informal, apenas les alcanza para medio comer. Así dicen los venezolanos, no hay más opción, iremos por las trochas, acompañados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todo lo anteriormente expuesto se suma que Venezuela está con una de las tasas más altas de violencia del continente y una de las tasas más altas de homicidios del mundo, y todo esto se ha ido incrementando. En nuestro país no hay una guerra convencional o un desastre natural. La crisis humanitaria venezolana es hija del conflicto político, la debacle económica, violaciones de derechos humanos, colapso de servicios públicos, emergencia humanitaria compleja. Es por ello que no dudamos desde la fracción parlamentaria que represento aprobar el proyecto de acuerdo en rechazo a esta situación. Esperanza y fe, hermanos venezolanos. Muchísimas gracias, diputada Ana Salas. Tiene la palabra el diputado Juan Pablo García. Señor presidente, colegas diputados, demasiado dolor de patria nos da al enterarnos que los hermanos venezolanos sufren demasiado tratando de huir del régimen criminal de Nicolás Maduro y sus secuaces. Las deportaciones constituyen una noticia que entristece. Una larga travesía los agobia, llena también de peligro. Es el trauma que impacta y deja huella en todas las generaciones de venezolanos, fuera y dentro de un país que jamás tuvo por tradición la de emigrar, sino al contrario, la de recibir comprensivamente a las grandes oleadas de inmigrantes, abriéndole los brazos de nuestra activa solidaridad, reconociéndoles como coterráneos. Tratamos de entender a países como Chile y Estados Unidos. Por ejemplo, sabemos que están en su derecho de restringir el ingreso de personas indocumentadas, aunque moralmente no luce suficiente. Pues, en un caso, durante una larga dictadura, les abrimos las puertas de par en par. En el otro, un aliado natural de las mejores causas por la libertad, país que había suspendido las deportaciones,
las renueva sorpresivamente. Sin embargo, es necesario decirlo, también luce políticamente suficiente en el esfuerzo común por salvar a la civilización occidental de los oscuros intereses que intentan liquidarla. La inmensa diáspora venezolana ha sido forzada al exilio, que es económico y social, además de político. Un Estado criminal como el que encabeza Nicolás Maduro no garantiza la vida de nadie. Lo peor es que el socialismo del siglo XXI no es un fenómeno aislado. Se explica por su expansión contando con el respaldo del terrorismo internacional y de los regímenes de inequívoca vocación antioccidental, donde la libertad y la democracia nada representan para ellos. Aspirando a llegar al norte del continente americano, desde el eje Caracas-La Habana, está anidando hacia el sur con una extraordinaria y hábil presencia, manipulación y engaño, aunque justamente los venezolanos rinden allá el mejor testimonio de los resultados de ese socialismo tan perverso. Luego, no somos los venezolanos del forzado exilio la amenaza para el norte y el sur de América, sino el régimen de Nicolás Maduro para la seguridad de los Estados Unidos y del mundo, que están aletargados, distraídos y confiados frente a la ofensiva del Foro de Sao Paulo y sus derivados. La comunidad internacional debe agotar todos los mecanismos necesarios para desplazar a un régimen que desde Venezuela se expande criminalmente, comenzando por promover y hacer realidad una coalición militar de pacificación bajo el principio universal de la responsabilidad de proteger. Es necesario llevarla adelante antes de que se haga muy tarde y la guerra y la violencia se conviertan en una pandemia tan imparable como el COVID-19. La única vacuna contra el socialismo del siglo XXI y su criminal expansión es la coalición de las democracias capaz de salvar a toda América de la ofensiva antioccidental que la carcome. Las deportaciones de venezolanos inocentes resumen un injusto paliativo, un testimonio de evasión. Deportar a los venezolanos hacia terceros países significará devolverlos más temprano que tarde, agravando su condición, estigmatizados, marcados para actualizar aquella lista de tacón que tantos estragos causó. Los venezolanos deseamos volver a nuestra patria y desde cualquier latitud luchamos por su liberación. Dentro y fuera del país, bregamos por la reconquista de la libertad. La deseamos como siempre fue y hasta mejor, libre y fraterna. Sin embargo, también deseamos la comprensión de aquellos países que pueden auxiliarnos, ayudarnos y apoyarnos decididamente, salvando a centenares de miles de familias. Esto significa la discusión, definición e implementación de una política migratoria comprensiva, justa y definitivamente humana. Así que propongo ante este Parlamento la creación de una comisión especial para la atención de la diáspora venezolana, que a tiempo completo nos permita a los diputados en el exilio trabajar activamente a favor de nuestros coterráneos, canalizar sus inquietudes y diligenciar ante las distintas autoridades foráneas, sean o no de inmigración, como la de organizar socialmente a nuestros hermanos. Es todo. Muchas gracias, diputado Juan Pablo García. Para concluir el debate, el diputado Williams Dávila. Buenos días, presidente y demás miembros de la comisión delegada. Quise intervenir en la mañana de hoy porque es un tema humano que llega al alma y nos pone en un plan de compromiso existencial de lucha para salir de esta dictadura criminal y oprobiosa de Nicolás Maduro. Nosotros estamos viviendo una emergencia humanitaria compleja y prolongada, lo que significa que cerca de 6 millones de venezolanos han migrado a diferentes partes del mundo. Y eso indudablemente nos pone frente a un gran reto desde el punto de vista económico, social, político y humano. Que los países tienen que entender
que la emergencia humanitaria que vivimos en Venezuela no fue creada ni por la Asamblea Nacional, ni por el gobierno interino, ni por los partidos políticos democráticos, ni por la sociedad civil, ni por el pueblo venezolano. Ha sido creada por un régimen que lo que busca es precisamente desaparecer las oportunidades de trabajo, quitarnos todas las posibilidades de crecer como seres humanos. Los venezolanos huyen del país, de la miseria, de un régimen indolente que nos ha robado a todos la salud, las oportunidades de crecer, la educación, el bienestar, la comida, el trabajo, la seguridad, la familia, el derecho al voto, de elegir a nuestros propios representantes. Y lo más grave de esto entonces, que países que han tenido en su momento situaciones económicas y sociales difíciles como Trinidad y Tobago, cuando tuvieron que salir de su país se fueron recibidos por Venezuela con los brazos abiertos. Ahora resulta que estamos viviendo una tercera etapa de este proceso de desarticulación de la sociedad venezolana, que comenzó con una etapa de desplazamiento forzado, de expulsión de venezolanos hacia otros países, de cárceles. Ahora estamos viviendo la etapa del aniquilamiento, que a punta de tiros quieren caerle a la migración venezolana, a cuantos han tenido que salir por razones que acabo de decir de la emergencia humanitaria. En este caso concreto, puedo decir que 3 niños migrantes nuestros, en lo que va del 2022, cuando han intentado pasar o cruzar junto con sus madres alguna frontera, han perdido la vida. Victoria Lugo, de 7 años, en la frontera de México con los Estados Unidos el 18 de enero de este año 2022. Kelly Eduardo Vargas, de 2 años, en la frontera de Perú, Bolivia y Chile el 29 de enero de este año 2022. Y recientemente una bebé de casi 1 año en la zona de Deltamacuro, Trinidad, el 5 de febrero del 2022. Una embarcación de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago le dispara a un peñero que lleva migrantes venezolanos. Y yo quiero decirle a la Guardia Costera y a los trinitarios que no es un peñero con migrantes venezolanos ilegales. No, son seres humanos. Y no tiene sentido que les hayan tenido que disparar porque supuestamente habían migrantes ilegales escondidos en ese peñero. La bebé muerta por disparos, la mamá herida. Ya basta de disparos. Ya basta de que precisamente sigamos con esta situación de deportaciones, de naufragios, que huyen, de venezolanos que están huyendo, como lo acabo de decir, de la emergencia humanitaria compleja. Ya basta de eso, porque permanentemente las noticias se están llenando de esos casos humanos graves. Así pues, de que yo me sumo al proyecto de acuerdo que van a presentar ahora en la Asamblea Nacional, en esta comisión delegada, porque yo repudio esta actuación, tanto de Trinidad y Tobago, como del hecho más grave, que eso se genera precisamente porque tenemos una dictadura, la de Maduro. Este es el momento, colegas diputados, para seguir acrecentando nuestra fuerza, nuestro optimismo y nuestra esperanza, consolidar cada día más la unidad, que la plataforma unitaria se desplace a todo lo largo y ancho de Venezuela, nacional e internacionalmente, para llevar una narrativa concreta. Necesitamos elecciones presidenciales y parlamentarias en el menor tiempo posible para reinstitucionalizar el país, pero sobre todo para evitar que sigan saliendo venezolanos a buscar nuevas oportunidades en el exterior. Y lo más grave de todo, esto no tiene perdón de Dios, que estén perdiendo la vida menores de edad
y tengamos un dictador indolente, inhumano, que no ha abierto la palabra, no ha abierto la boca. Porque ese régimen reconoce la dictadura de Maduro. Entonces se queda callado porque están pensando en la cuadratura de votos, en la OEA y en otros organismos. No les importa para nada a Maduro el destino de los venezolanos que están saliendo por todas partes en el mundo entero, pasando vicisitudes, pierden la vida en accidentes automovilísticos en las autopistas de Colombia, de Ecuador y de otras partes del mundo. Los matan en otras partes del mundo. Jóvenes venezolanos que están haciendo lo posible por estudiar, por capacitarse en los países que los han recibido, echando para adelante, pensando que algún día van a regresar a Venezuela. En este momento, colegas diputados, cero diferencia entre nosotros. Busquemos los que nos une, dejemos de lado las cosas que nos dividen. Sigamos hacia adelante. Tenemos un presidente y una asamblea que ha sido reconocida por el mundo entero. Y le hemos demostrado a nuestros aliados internacionales que el régimen no nos pudo dividir. Ahora más que nunca, con esta tragedia humana, mantengamos la solidaridad entre nosotros y pensemos realmente en que primero está la gente y olvidémonos de las cosas que nos dividen. Muchísimas gracias, diputado William Stavik. Además, constantemente ha hecho una gestión internacional muy importante en favor de los migrantes, refugiados y, por supuesto, venezolanos más vulnerables en este momento. Antes de dar lectura y pedir al secretario que dé lectura de la propuesta de acuerdo, naturalmente en rechazo al trato a los migrantes venezolanos, al origen de esta tragedia que es la dictadura de Nicolás Maduro, quisiera, en nombre del Parlamento, en nombre de la presidencia encargada, en nombre de los miles que luchan, que resisten democráticamente, o cientos de miles incluso en Venezuela, darle nuestro sentido pésame a la familia de Victoria Lugo, de 7 años, muerta tratando de cruzar un río para llegar a los Estados Unidos, a la familia de Keiler Vargas, muerto hacia el sur, tratando de llegar también a un país, en ese caso Perú, a la familia de Yaelvis, asesinado de un disparo en el mar, tratando de llegar también huyendo de una dictadura, de una emergencia humanitaria compleja. En nombre de los venezolanos, no solamente nuestro sentido pésame, sino el profundo compromiso de eliminar la causa por la cual trágicamente tuvieron que huir de Venezuela, nuestro país. Persecución, emergencia humanitaria compleja, nos duele no solamente en el alma, sino como sociedad, el resultado de esta dictadura. El resistir democráticamente hoy no es suficiente para nuestra gente. Debemos avanzar en recuperar las oportunidades en nuestro país y, por supuesto, denunciar claramente lo que ha sido no solamente asesinato, porque no fue un incidente, abrir fuego en contra de una embarcación civil desde una embarcación notablemente y visiblemente, no solamente totalmente equipada para poder contener con los diferentes mecanismos que existen, que están tipificados, no solamente a nivel marítimo internacional, pero también en cada una de las formas y formatos de protección a refugiados, migrantes y seres humanos vulnerables, que vista mancillada su dignidad buscan oportunidades en otros países. No es justificable de ninguna manera, de ninguna. Y los venezolanos exigimos justicia. No solamente ya pedimos en este momento, luego de conocer los detalles de la maniobra ejecutada por parte de la Guardia Costera Trinitaria en contra de una embarcación civil llena de vulnerables migrantes buscando refugio, huyendo de una dictadura y de la violación de derechos humanos sistemática, como reposan los informes de la ONU, como reposa en la investigación de la Corte Penal Internacional. Hacemos un llamado y hemos hecho las gestiones correspondientes a las diferentes instancias internacionales multilaterales para tomar medidas de inmediato. Hace algunos años se vio consternado el mundo por cómo un bebé llegaba a costas europeas en ese caso. Aquí no fue que un bebé llegó
producto de un naufragio, como también ha sucedido, por cierto, lamentablemente y dolorosamente en nuestro país, sino asesinaron a una criatura de un año. De un año. Y todos los que son padres, hermanos, sobrinos, hijos, hermanos, pueden entender perfectamente el dolor para una familia de esta tragedia. El llanto ahogado de una madre al ver perder a su hijo. Tampoco nos distraemos los venezolanos. Es responsabilidad directa de Nicolás Maduro, de su dictadura, de la ausencia de derechos, de la ausencia de libertades en Venezuela, de la lamentable dictadura la cual atravesamos. Ahora, pero no es suficiente y es un derecho humano, por cierto, buscar refugio, solicitar refugio en todo momento para poder tener acceso simplemente a dignidad. Así que una llamada de condolencia de un primer ministro a una dictadura no es suficiente. Los venezolanos exigimos y vamos a buscar justicia de los responsables de no solamente negligencia y una mala maniobra ejecutada desde un barco notablemente superior y de ningún tipo de procedimiento ajustado incluso a derecho internacional. Y que es y va a ser menester de este Parlamento investigar, denunciar, como ya hemos adelantado gestiones de diferentes instancias de la comunidad internacional y principalmente en defensa de los derechos humanos fundamentales en Venezuela. Y en paralelo la dictadura pretende, además, distraer cuando anuncian que le dan de baja a otro de sus socios o aliados, como lo son el ELN o la disidencia de la FARC. Mientras estamos en este debate, la dictadura anunciaba que daban de baja a alias Coqui en un procedimiento presuntamente dirigido por fuerzas represivas de la dictadura. Lo digo de esta manera porque evidentemente es poco claro cómo la dictadura maneja este tipo de operativos, desde las OLP, que se convirtieron simplemente en masacrar a la población vulnerable, hasta los enfrentamientos, incluso del ELN y la disidencia de la FARC en la frontera venezolana, donde también, por cierto, recientemente un enfrentamiento en territorio venezolano. Se le fue de control a la dictadura, a Maduro, en territorio nacional, producto de sus aliados, de sus cómplices, como lo fue en un momento el Coqui, cuando se llamaba Zona de Paz, a la Cota 905, o en la frontera venezolana. El foco de los venezolanos es muy claro, centrado en lograr salir de esta tragedia, y es nuestro rol en este momento de dolor, de duelo y de, por supuesto, lucha en contra de este régimen. Por favor, secretario de lectura, la propuesta de acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en rechazo a la situación que viven los venezolanos que se ven forzados a migrar como consecuencia de la crisis humanitaria compleja ocasionada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Considerando que Venezuela atraviesa una terrible crisis caracterizada por una profunda emergencia humanitaria compleja y un colapso económico sin precedentes en tiempos de paz en la historia reciente de la humanidad, y que sus dimensiones son solamente comparables con emergencias humanitarias causadas por conflictos bélicos como las de Siria y Yemen. Considerando que ante esta situación y por la imposibilidad de procurarse una vida digna en Venezuela, más de 6 millones de compatriotas, según cifras de la Organización de Naciones Unidas, se han visto forzados a migrar, dejando atrás a sus familiares y pertenencias, lo cual no solo supone un terrible sufrimiento para el país, sino también una fuga de cerebros y la dislocación de una fracción importante de las fuerzas productivas esenciales para la reconstrucción del país. Migración que, según expertos de la OEA, puede llegar a 7 millones este año, superando así a la migración siria. Considerando que los migrantes venezolanos se enfrentan a grandes riesgos en su proceso migratorio, lo que ha supuesto en muchos casos la muerte de nuestros connacionales en lo que va de año. Hemos conocido la muerte de 3 niños. El 18 de enero, la niña de 7 años, Victoria Lugo, murió ahogada al cruzar junto a su madre el Río Grande para intentar ingresar a los Estados Unidos.
y el 29 de enero la menor de 2 años, Keiler Vargas, perdió la vida en el recorrido entre Perú y Bolivia, quien junto a su familia intentaban ingresar a Chile en una embarcación a Chile, y el pasado 5 de febrero el niño Yaelvi Santoyo Saravia, de 1 año de edad, falleció en una embarcación de migrantes interceptada a disparos por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Lamentablemente, estos no son hechos aislados. Hemos conocido venezolanos muertos en naufragio tratando de llegar a Trinidad y Tobago, mujeres y niños que han sido vejados o han perdido la vida en la selva de Darién, y muchas otras terribles circunstancias a las que se enfrentan los migrantes venezolanos. Considerando que la vida e integridad de estas personas fue puesta en riesgo por el régimen usurpador de Nicolás Maduro, con su actuar ha empujado al éxodo a millones de venezolanos compatriotas que han puesto sus vidas en riesgo, movidos por la desesperación frente a las terribles condiciones a las que han sido sometidos en nuestro país. Considerando que el origen de la profunda crisis que atraviesa Venezuela es la pérdida de la institucionalidad democrática y la cooptación de los poderes públicos e instituciones del Estado por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, y la implementación sistemática de un modelo económico y político obsoleto y deshumanizado. Acuerda, primero, rechazar los terribles hechos sucedidos y expresar nuestras condolencias por la muerte del niño Yaelvi Santoyo, de la niña Victoria Lugo y Keiler Vargas, cuyas familias, en búsqueda de una vida mejor, se vieron forzados a migrar de su patria por obra de las políticas económicas y de absoluto caos implementadas por quienes detentan de facto el poder en Venezuela. Segundo, expresar nuestras condolencias con los familiares de aquellos venezolanos que han fallecido en un intento por conseguir mejores condiciones de vida, así como nuestra solidaridad con todos y cada uno de los venezolanos que, huyendo de la grave emergencia humanitaria compleja, han tenido que afrontar horrores tales como violaciones en zonas geográficas selváticas y tomadas por las guerrillas armadas, naufragios en embarcaciones conducidas por organizaciones de crimen organizado y otras vivencias que representan francas violaciones a los derechos humanos consentidas y alentadas por la dictadura de Nicolás Maduro. Tercero, reiterar una vez más el llamado a la comunidad internacional a darle el estatus de refugiados a los migrantes venezolanos esparcidos por el mundo, tal y como lo hiciera este legítimo poder legislativo en su acuerdo aprobado el 8 de octubre del 2019, de acuerdo a lo establecido en la Declaración de Cartagena sobre los refugiados, que considera como tales a las personas que han huido de sus países porque sus vidas, su seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, las violaciones masivas de los derechos humanos, otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Cuarto, exhortar al pueblo venezolano a unirse, organizarse y movilizarse en la conciencia de que mientras no se produzca una transición política y cese la usurpación del Poder Ejecutivo por parte de Nicolás Maduro, las causas que llevaron a la muerte de estos niños, aquí, así como de cientos de miles de compatriotas, a diario, las amenazas sobre nuestras vidas, sobre nuestra paz, bienestar y progreso ha de continuar. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4 y 56, última parte del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo,
a los 8 días del mes de febrero del 2022, año 211 de la independencia y 162 de la federación. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Diputados y diputadas que están para aprobar el acuerdo, el proyecto de acuerdo leído por secretaría, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados. Se considera aprobado. Por favor, secretario de lectura, el siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día, ciudadano presidente, es el siguiente. Debate sobre la situación agroalimentaria en el país. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Alexis Paparón. Señor presidente, señores diputados, en la sesión del pasado 1 de febrero, entre los temas tratados de manera muy clara y precisa, se desnudó la realidad de uno de los gremios más importantes para cualquier sociedad en el mundo, como lo es el sector educativo. Y para ello hubo necesidad de poner como ejemplo la situación de dos ciudadanos, de dos profesores universitarios que han entregado su vida por la educación en la Universidad de los Andes. Uno de ellos murió lamentablemente y el otro se le encontró una desnutrición severa. Este problema no solamente es de los universitarios, también esa realidad la viven los profesores de la educación media, los docentes de la educación primaria y los maestros de la educación inicial. Esta realidad de este sector también es la realidad de sectores tan importantes como el de los jubilados y el de los pensionados, como los del sector de la salud y como el de todos los sectores en Venezuela, y particularmente también es la realidad del sector agroalimentario, del cual hoy queremos nuevamente alertar al mundo sobre la situación agroalimentaria en Venezuela. Y lo hacemos en nombre del Frente Agroalimentario Nacional, que por acuerdo unánime de esta Asamblea Nacional del 11 de noviembre del 2019 fue creado y que inmediatamente se creó también en los 17 estados productores del país. Hoy queremos dejar nuevamente sentada esa realidad, porque cuando evaluamos el pasado año 2021, tenemos que llegar a la conclusión que el 2021 sumó otro año de destrucción de nuestra economía. El año 2021 es un año de recesión económica causada por este régimen usurpador de Nicolás Maduro, que ha tenido como consecuencia la destrucción de nuestra nación. Cuando evaluamos la producción interna de nuestro país y tomamos estos últimos 8 años, encontramos el que la producción interna estaba valorada en más de 300.000 millones de dólares y que en estos últimos 8 años la producción interna ha disminuido a 50.000 millones de dólares, es decir, una caída del Producto Interno Bruto de alrededor del 80%. Es saldo rojo de estos años de destrucción del sistema de producción nacional, que ha tenido como consecuencia la crisis humanitaria más grande del mundo
en una nación que no ha tenido conflicto bélico ni ha sido afectada por una catástrofe natural. Esta crisis ha sido ocasionada por una élite gobernante cuya manera de actuar está asignada por la indolencia, el despilfarro de los recursos, la incapacidad, la corrupción, la inseguridad jurídica, el irrespeto a la propiedad privada, que ha convertido nuestra nación en una de las naciones más pobres del mundo. Hoy las estadísticas nos señalan que los niveles de pobreza de nuestra población están en el más del 95%. Y de esa población pobre, un 76% está en situación de pobreza extrema, porque sus ingresos no le permiten comprar en su totalidad los alimentos necesarios para su normal desarrollo humano. Como consecuencia de esta situación de pobreza extrema, existe en esta población una disminución en la calidad y cantidad de consumos de los alimentos, desnutrición y proliferación de enfermedades asociadas a la falta de una alimentación suficiente, oportuna y balanceada. Nos llama poderosamente la atención que en el último informe de la FAO incluyen a Venezuela como entre los 25 países en riesgo de agudización de la inseguridad alimentaria. Y por eso es que hoy queremos dejar sentada de que la producción nacional en Venezuela se ha convertido en una actividad excluyente que solo puede desarrollar una minoría. Los productores pequeños y medianos están en vías de extinción debido a la falta de programas de financiamiento, la escasez de combustible, el encarecimiento de los insumos, la ausencia de asesoramiento técnico y azotados por la inseguridad jurídica, el irrespeto a la propiedad y la inseguridad personal. Igual sucede con la mayoría de los sectores de la producción económica de nuestro país. El contrabando y la importación de productos subsidiados y exonerados con cero arancel mantienen una competencia desleal con la poca producción agroalimentaria nacional. Y además de los importadores y de los contrabandistas, tienen privilegios que no tienen los productores nacionales. Disponibilidad ilimitada de combustible y la facilidad de movilizar los productos importados o de contrabando por todo el país sin interrupciones de ningún tipo. Y agregado a todo esto, otro factor que favorece la competencia desleal es la inflación interna, que es superior a la de todos los países del mundo. Señor presidente, señores diputados, el Frente Agroalimentario Nacional ha querido nuevamente dejar sentada la posición de los productores nacionales para dejar bien claro ante el país y el mundo que la responsabilidad de escasez de alimentos es única y exclusiva del gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Y por eso los productores agropecuarios en Venezuela seguimos en la lucha de buscar el cambio y de buscar la alternativa de lograr un país en mejores condiciones. Y de allí entonces el que hoy nuevamente llamamos a la unidad nacional para que logremos definitivamente lo que todos los venezolanos aspiramos, que es la salida de un régimen usurpador que nos ha llevado a convertir a uno de los países que en otrora éramos ejemplo internacional a uno de los países más pobres del mundo. Es todo, señor presidente, señores diputados. Muchísimas gracias, diputado Paparoni. Tiene la palabra la diputada Sandra Castillo. Buenos días, presidente, junta directiva y colegas parlamentarios.
Existe una gran preocupación frente a la situación agroalimentaria en nuestro país, específicamente en el tema de nutrición. Por eso, hoy es importante que desde esta plataforma se discuta y se tome en consideración, apegándonos a la realidad que cada día ha empeorado progresivamente desde hace al menos una década. Como punto previo, quiero reconocer el esfuerzo realizado por algunos organismos y agencias internacionales al tratar de visibilizar la magnitud de la gran situación que atraviesa Venezuela. La misma ha sido considerada entre las emergencias humanitarias más complejas del mundo. Nuestro país ha sido afectado de manera exagerada, dada la crisis de inseguridad alimentaria. Cada día que pasa es preocupante, ya que la acumulación de los daños nutricionales son cada vez más irreversibles en los hogares venezolanos. Es de señalar que el reporte mundial sobre la crisis alimentaria en el 2020 incluye a Venezuela como la cuarta peor crisis alimentaria del mundo. Esto nos permite analizar y levantar la voz para que nuestras familias hoy nos escuchen y entiendan la verdadera realidad vivida, ya que más de 9 millones de venezolanos entraron en inseguridad alimentaria en el 2019. Y esto finalmente ha sido visible ante el fracaso del desgobierno que tenemos en Venezuela. El 59% de la población sufre hoy en día ante este flagelo, algo que no se puede ocultar. Este gran detalle divulga la complejidad que estamos viviendo y nos deja en completa preocupación por lo que representa una pérdida de gran oportunidad de proteger a los venezolanos que hoy día viven con limitaciones profundas. El sistema de abastecimiento y distribución de alimentos que se despliega es un claro patrón de violación al derecho de alimentación, con graves vicios de fondo y de forma. Estas fallas no son resistentes, sino que son de años. Dios y el tiempo se ha encargado de demostrar y desenmascarar al régimen. Por eso, desde la Asamblea Nacional, seguiremos empujando hasta lograrlo, sin que nada nos detenga, porque juntos somos más y solo así lograremos la libertad plena de nuestro país ante esta inhumana situación que vivimos. Muchísimas gracias, diputada Castillo. Para concluir el debate, el diputado Gilmar Márquez. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Voy a abordar el tema de la situación agroalimentaria en Venezuela. Es algo de suma preocupación y de un amplio debate que debe darse, porque producir alimentos en Venezuela es una de las tareas más difíciles que puede existir. Con una economía devastada, dolarizada, pero donde los productos para sacar a los mercados tiene que pasar por una serie de pasos diarios para poder tener productos de mediana calidad, porque ya producir en mayor y en cantidad de calidad para los venezolanos se ha vuelto cuesta arriba. Es que tenemos el problema del combustible. Para un productor pequeño, mediano o grande es igual la dificultad. Tener que someterse a largas colas en las estaciones de servicio, tener que someterse a las mafias del combustible para poder adquirir combustible, o deben pagar a altos costos este servicio necesario.
para poder poner a funcionar las maquinarias, que es algo vital en el campo venezolano, para la agricultura, para la ganadería. Es que tenemos que seguir sumando el costo elevado de los insumos agrícolas que vienen en su mayoría ahora de Colombia para el control de malezas, que deben comprarse muchas veces en mercados negros para poder atender la producción y mantener unos estándares mínimos de producción agrícola. Es que tenemos también que sumar el deterioro de las vías de penetración agrícola, puentes que están colapsados, que están deteriorados, donde el servicio eléctrico es uno de los peores en las zonas rurales, y esto va en deterioro de la producción de alimentos en Venezuela. Pero que también tenemos un problema, una situación donde la gran parte de la mano de obra del campo venezolano se ha ido a otros países del continente ante la situación terrible del campo venezolano, ante el bajo poder adquisitivo, y esto significa menor producción para las unidades de producción de cada región del país. Pero que cuando los productos logran salir hacia los mercados nacionales deben someterse al llamado matraqueo en las alcabalas, donde se les pone una cuota a los transportistas, donde se les quita productos para poder dejarlos pasar, donde existen mafias en zonas de las carreteras nacionales que deben cancelarle para poder dejarlos transitar. Y todo esto para poder llegar con los productos a los mercados nacionales y puedan atender los hogares venezolanos. Nosotros tenemos que decir las cosas claras y firmes, porque un país donde se habló de soberanía alimentaria no existe. Un país donde se hizo grandes programas y se anunciaron programas para apoyo al campesino venezolano, vemos tierras abandonadas, vemos fondos despropiados para hacerle daño solamente al campo venezolano porque están hoy abandonados sin poder producir. Y quienes están luchando a diario en los campos venezolanos por amor, por compromiso de generaciones de hombres del campo, están sorteando obstáculos a diario para poder mantener las unidades de producción. He ahí el llamado a que debemos regresar a la democracia, debemos regresar al Estado de Derecho para que nuestros productos pudieran ir en un futuro próximo a mercados internacionales con la gracia y la bendición de nuestras tierras en más de 18 estados con vocación agrícola, donde nuestras tierras son fértiles para poder producir durante todo el año, y que esto se haya convertido en una tragedia, en una situación difícil para los páramos andinos, para el sur del lago con el abastecimiento de combustible, las inundaciones, la ruptura de muros, el deterioro de las plantaciones de plátano, pero también los llanos venezolanos colapsados ante el deterioro de la calidad en los servicios públicos, el abigeato, la falta de seguridad, y así sucesivamente a lo largo y ancho del país. Por eso, pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios, es el momento de mantener firme la lucha por el regreso nuevamente a la democracia para en un futuro próximo tener nuevamente productos de calidad, sin olvidar que sin la mano de obra del campesino venezolano no llegaría la comida a los hogares de Venezuela. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Muchas gracias, diputado Gilmar Márquez. Se concluye este punto de debate. Por favor, secretario de lectura, el siguiente punto. Ciudadano presidente, ciudadano diputado, el siguiente punto del orden del día es el número 3, que es el siguiente. Debate sobre la crisis generada por las inexistentes políticas económicas a favor de la población y el aniquilamiento del poder adquisitivo del venezolano en manos del régimen. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate el diputado
presidente del Parlamento 28, Omar Barbosa. Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Nuestro país ha sido sometido al impuesto más eficiente para generar pobreza, que es la inflación, la cual llegó a su máxima expresión a partir del año 2017, cuando se pudo calificar con propiedad como hiperinflación. Las víctimas principales de este fenómeno son los sectores más desposeídos, que enseguida vieron destruido el producto de su trabajo honesto, que es su salario. Esta ha sido la consecuencia más grave de la falta de una política económica en favor de la población y del interés nacional, por parte de un régimen cuyo cambio es imprescindible para que el país retome el camino del progreso en libertad. La causa de la hiperinflación se fue conformando con el incremento de los déficits fiscales que se acentuaron a partir del año 2014, financiados principalmente con emisiones de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela, que, sometido al control político del gobierno, ocultó la realidad de lo que estaba ocurriendo y se convirtió en el principal cómplice de la destrucción de nuestra moneda, cuando su deber constitucional es preservar su valor adquisitivo. Por razones ideológicas absurdas o por motivos inconfesables, no se entendió desde un principio que la manera sana de preservar el valor adquisitivo de la moneda es apoyando la producción nacional de bienes y servicios para mantener el equilibrio entre la oferta de bienes y la circulación monetaria, además de generar un clima de confianza sustentado en el respeto a la propiedad privada y el Estado de Derecho. Esas políticas no se pueden implementar con la emisión de dinero sin respaldo o con irrespeto a los derechos constitucionales, a menos que el propósito sea destruir la economía nacional, como ocurrió. Hoy dependemos, para superar la situación que vivimos y que ha llevado a 6 millones de venezolanos a salir del país, dependemos, repito, de un cambio político profundo, que teniendo la Constitución como norte, restaure las instituciones y produzca reformas económicas de envergadura, que reduzca el tamaño del Estado como una de las vías principales para reducir el déficit fiscal, que impulse la producción nacional y que renegocie la deuda externa para que el país tenga acceso y apoyo de los organismos internacionales y de las instituciones financieras externas necesarias para emprender la inmensa tarea de reconstruir a Venezuela en paz y con libertad. Lamentablemente, el régimen, en su afán de preservar el poder de hecho que ejercen, no entiende o no quiere afrontar la realidad de que aplicando soluciones de fondo, que es lo que deben hacer para buscar una solución, en vez de aceptar esa realidad, lo que hacen es tratar de poner pañitos calientes o excusas para seguir metiéndole la mano a los exiguos bolsillos de los venezolanos. Y para eso salen con la ocurrencia ahora de aplicarle impuestos a los dólares. Primero, permitieron la dolarización de hecho, que aún así ha logrado darle alguna certidumbre a los precios y ha empezado a lograr alguna estabilidad. Y ahora, con la llamada reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, ya sea por razones reales o psicológicas, esta iniciativa se percibe como otro intento de meterle la mano en el bolsillo a los venezolanos, de persecución a los empresarios que han sobrevivido, poniendo en riesgo la cierta estabilidad en los precios generada por la dolarización de hecho
mientras la pobreza sigue creciendo en Venezuela. Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, hechos como este deben ser motivos adicionales para despojarnos de cualquier interés personal o político y trabajar juntos por la unidad nacional para lograr el cambio político a través de elecciones libres, que en nuestra opinión es la condición indispensable para rescatar la democracia y para que se ponga en práctica una política económica en favor de todos los venezolanos y en especial de la gran mayoría que hoy conforman los pobres de Venezuela. Es todo. Muchísimas gracias, diputado Omar Barbosa. La palabra al diputado Ricardo Aponte. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente Juan Guaidó, colegas parlamentarios, medios de comunicación y pueblo de Venezuela. Nuestro país se encuentra en una crisis económica sin precedentes en la historia republicana. Desde el año 2013, el país se encuentra en una fase de decrecimiento, es decir, de caída de la economía. El Producto Interno Bruto ha decrecido desde entonces, año tras año, hasta el punto en el que hoy la economía es 85% más pequeña que la que teníamos en ese año 2013. Esto trajo como consecuencia una recesión económica que ya parece eterna, el descenso sostenido de la inversión, la desaparición del salario debido a la poca capacidad económica, tanto del sector público como del sector privado, y por supuesto una gigantesca migración que ya supera los 6 millones de compatriotas que se han tenido que ir a buscar una mejor calidad de vida. Todavía a estas alturas, muchas personas se preguntan, ¿cómo es posible que tengamos tantos años de recesión sin que haya un cambio de rumbo, un cambio en la política económica que busque como objetivos de desarrollo sostenible el crecimiento económico, la estabilidad de precios, la distribución equitativa de la riqueza y la búsqueda del pleno empleo? Pero resulta que no, que el régimen tiene otros objetivos que no son más que la del empobrecimiento de la población, la aniquilación de su poder adquisitivo y la desaparición de empresas productivas para dar paso a importaciones con los cuales solo unos pocos enchufados se benefician. Todo esto ha traído como consecuencia que nos encontremos desde 2017 en una espiral de hiperinflación, que aun cuando es posible que en los próximos meses la economía deje de estar en hiperinflación, no es menos cierto que estamos aún muy, pero muy lejos de tener controlada la inflación y que se reconstruya el poder adquisitivo de los venezolanos. Y menos aún con la implementación del impuesto a los pagos en dólares, que le dará buena salud a la inflación y a las trabas para el mejor funcionamiento de las transacciones económicas. En su desesperación por conseguir financiamiento para continuar con su aparataje burocrático y corrupto, el régimen le sigue metiendo la mano al bolsillo de la gente y dando señales de que la economía está desahuciada y que es falso cualquier asomo de recuperación como ellos quieren hacer creer. En conclusión, la crisis económica de Venezuela parece no tener fondo. Seguimos en crisis porque la capacidad productiva sigue en caída y no se visualiza una perspectiva de crecimiento. Seguimos en crisis porque no hay cambios estructurales, ni los habrá. Señores, mientras este régimen permanezca en el poder, la economía no se va a recuperar y los venezolanos no tendrán la calidad de vida que se merecen. Por ello es necesario seguir ejerciendo la presión necesaria que nos permita llegar a elecciones libres, justas y al cambio de régimen que establezca las transformaciones necesarias para recuperar el aparato productivo, la generación de empleo, la recuperación del poder adquisitivo y lograr el bienestar que tanto necesita nuestro sufrido pueblo. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Ciudadano diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Nuevamente utilizamos esta tribuna del pueblo venezolano para abordar un tema de gran actualidad.
Este régimen no cesa en su intención de destruir la calidad de vida del ciudadano venezolano y de mantenerlo cada día en un empobrecimiento masivo. Hoy le corresponde entonces es al ingreso, a la posibilidad que han tenido los venezolanos de recurrir a la utilización de divisas, de dólares, euros, pesos colombianos, real brasilero o cualquier otra moneda para poder mantener el valor de ese ingreso. Ese ingreso de 10 dólares, de 15 dólares que utiliza una mujer venezolana limpiando una casa y que le están cancelando, o que utiliza un obrero que está limpiando un terreno, o que está limpiando un jardín, o que está haciendo labores relacionadas con la albañilería, pues el régimen de Nicolás Maduro le va a meter la mano en el bolsillo para que la utilización que haga de esos 20 dólares, 15 dólares, 50 dólares, le quede entonces al régimen la bicoca de entre el 3 y el 20% por cada transacción que se haga. La ley, por supuesto, tiene un nombre grandilocuente, el nombre de grandes transacciones financieras, pero oculto en la reforma, en los artículos, está la posibilidad entonces real de que le van a cobrar cada vez que estos trabajadores vayan a comprar algún bien y utilicen un tipo de divisa, le cobrarán entonces ese porcentaje que se le ocurra al jerarca de turno cobrarlo. Esto es algo que lo continuará profundizando el empobrecimiento masivo de nuestro pueblo. Y nosotros seguiremos defendiendo y rechazando esa acción en contra del pueblo venezolano. Seguiremos defendiendo la posibilidad de implementar un plan integral de recuperación de la economía, que incluya una estabilidad fiscal, que el Ejecutivo deje de gastar dinero en francachelas y en propaganda política, que incluya una estabilidad monetaria, que deje de utilizar la liquidez monetaria como financiamiento de ese gran déficit del gasto público, que incluya una estabilidad cambiaria que permita que nuestra moneda no siga en esa caída libre de la depreciación y que permita la recuperación económica a través de la profundización del crecimiento del Producto Interno Bruto de Venezuela. Esas son las formas que hay para resolver el tema, pero eso no podrá hacerse en un ambiente de dictadura, en un ambiente que no sea el propicio para desarrollar este tipo de políticas. Y es por ello que desde la Asamblea Nacional decimos que nada de esto podrá hacerse si no es con el cambio político que estamos exigiendo a través de la realización de elecciones presidenciales y elecciones de Asamblea Nacional libres y de estándares internacionales. Esa es la forma que hay que desarrollar toda esta materia para proteger al pueblo venezolano y para dejar de que sea utilizado cada vez más con un criterio de voracidad fiscal que desarrolla este régimen en contra de los intereses de los venezolanos. Muchas gracias, colegas diputados, ciudadano presidente. Gracias, diputado. Para concluir el debate, el diputado Ángel Alvarado. Ángel Alvarado, adelante. Buenas tardes, buenos días, queridos compañeros, pueblo de Venezuela. En enero del año 2020, una familia venezolana necesitaba $208 para comprar una canasta básica alimentaria familiar. En enero del año 2021 ya no necesitaba $208, sino $251 para comprar la misma canasta de 80 productos. Y en enero del año 2020 ya 208 y $251 le eran insuficientes para comprar la canasta alimentaria. Necesitaba una familia $365 para comprar los mismos 80 productos de la canasta básica alimentaria familiar. Es decir, un aumento del 75%
en el costo de la canasta alimentaria en solo 2 años. Es decir, la hiperinflación que viven los venezolanos del bolívar se ha trasladado también a una inflación en dólares, de los precios de los productos en dólares. Y esto debido a la política seguida por el Banco Central de encaje legal y fijación del tipo de cambio como anclaje para detener la hiperinflación, lo cual pues, ha generado no solo que no salgas o que no resuelvas el tema del poder adquisitivo en bolívares, sino que ahora también tienes un problema de inflación en dólares, como se muestra claramente un 75% de incremento en los últimos 2 años. Es decir, la moneda de refugio, que era el dólar, que era la moneda en la cual los venezolanos trataban de protegerse del terrible fenómeno de la hiperinflación, resulta que ahora no es suficiente, precisamente por la política seguida por el Banco Central y, en definitiva, por aquellos que en este momento ocupan el poder de manera ilegítima para tratar de mantenerse en el poder a toda costa, no importando las consecuencias que esto tiene para el pueblo venezolano, porque en definitiva estas cosas, esta situación se hubiese podido resolver hace mucho tiempo, simplemente abriendo las posibilidades a un cambio político en Venezuela, de unas elecciones libres, de restablecimiento del Estado de Derecho y el restablecimiento en definitiva de los derechos políticos de todos los venezolanos. Como si esto no fuese suficiente, ahora se trata de estimular el uso del bolívar en esta estrategia de política económica completamente fracasada desde el punto de vista de la capacidad de consumo y del pueblo venezolano y de la capacidad de compra del mismo. Y como si eso no fuese suficiente, la inflación en dólares, para tratar de fomentar el uso del bolívar a trocha y mocha, se le va a colocar un impuesto que en este momento el pueblo venezolano no sabe a quién, cómo, cuánto, dónde, de sus transacciones en dólares. Un impuesto, además, que es completamente ilegítimo, porque es un impuesto sin consentimiento. Te van a meter la mano en el bolsillo sin haberte preguntado si estás de acuerdo o no, porque ha sido aprobado por un parlamento que no goza del reconocimiento y la legitimidad del pueblo venezolano. Es decir, es un impuesto sin representación, lo que pretende ser entonces el impuesto a las grandes transacciones financieras, que en este momento está generando zozobra, una zozobra en el pueblo venezolano, que ve cómo los precios suben en dólares y ahora también cómo se le van a colocar más impuestos a las transacciones que él mismo está haciendo. Transacciones que en este momento, y política en este momento, que no se conoce en detalle cómo va a operar. Dicho eso, entonces, toda la política económica que en este momento está haciendo mella y sigue haciendo mella en el bolsillo del pueblo venezolano, no puede ser revertida únicamente mejorando una política o cambiando una política o resolviendo un tema de encaje legal o un porcentaje de encaje legal o haciendo una política monetaria distinta. Eso incluso no es suficiente, porque la causa del empobrecimiento general del pueblo venezolano son políticas e institucionales. Y para la recuperación total de la industria petrolera a sus niveles históricos, de la industria venezolana, del campo venezolano y en general de la economía venezolana, hace falta un sistema de justicia independiente, hace falta la convocatoria de elecciones libres, hace falta abatir los altos niveles de corrupción y en definitiva hace falta un cambio político en Venezuela. Y yo tengo que seguir afirmando que no hay un cambio económico sustancial, sino un cambio político institucional que sigue demandando el pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene que tener confianza en que vamos a seguir acompañándolos en su lucha, que vamos a seguir buscando caminos para el cambio político, que es el único que puede brindar un cambio institucional y económico que permita la recuperación de la capacidad de compra del pueblo venezolano. En la actividad económica, el Producto Interno Bruto de Venezuela ha caído 75% en los últimos 7 años y una recuperación de 4, 5, 8% es completamente insuficiente. Se requieren tasas de recuperación del 20% interanual durante casi una década para recuperar la capacidad de compra del pasado. Y para eso solo es posible con cambios políticos que reclama el pueblo venezolano. Es todo, compañeros. Muchísimas gracias, diputado Ángel Alvarado. Con esto agotamos la materia por la cual fue convocada la sesión del día de hoy, que convocamos para el próximo martes. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.